todos, bienvenidos a GeoTap Global, edición Reportes en MyGeoTap. Mi nombre es Shana Kova y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hemos creado una serie de webinars como parte del programa Reportes para tomar decisiones en GeoTap. Este programa lo guiará paso a paso para crear reportes de alto valor que le permitan tomar decisiones basadas en los resultados de la operación de su flota. Esta es la primera sesión del programa y revisaremos los reportes que ya están incluidos en MyGeoTap. Hoy nos acompaña Paola Buendía del equipo de entrenamientos a resellers. Les pedimos, por favor, que si tienen preguntas sobre problemas puntuales, contacten a su account manager o su punto de contacto para soporte. El webinar de hoy está siendo grabado y estará disponible en nuestro canal de YouTube. Ahora le daré el pase a Paola. Paola, muchísimas gracias por acompañarnos en este GeoTap Global. Muchas gracias, Shannon. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de los beneficios del programa de reportes para tomar decisiones. El primero es identificar los reportes que ya están listos para utilizar en GeoTap. Aprenderemos cómo crear reportes personalizados basados en la operación y en el enfoque de su empresa. Veremos cómo programar el envío de reportes a personas clave en la organización, cómo realizar reportes gráficos que permitan tener mayor visibilidad de la operación y con ello poder tomar decisiones basadas en el análisis de estos datos. ¿En qué consiste el programa para crear reportes? Tenemos dos áreas importantes, que es reportes listos para usar en GeoTap y una siguiente fase donde veremos reportes personalizados. Estas se dividen en tres partes. En la primera parte veremos vista general y fórmulas principales. En la segunda parte, resolución de problemas con reportes. Y en la tercera parte, cómo hacer reportes gráficos. Bien. En esta sesión veremos reportes en GeoTap por pilar, las recomendaciones principales para personalizar reportes. Para ello aprenderemos conceptos básicos para personalizar reportes como exportar, modificar y cargar nuevamente nuestro reporte. Personalizar de forma básica un reporte y cuáles son los reportes más utilizados. Bien, para ello debemos saber que nosotros contamos con 38 datasets, es decir, 38 conjuntos de datos. Estos conjuntos de datos nos envían información importante como información del motor, información de del reporte de excepciones, informaciones de riesgo, lista de usuarios, vehículos, y con esta información se generan ciertos reportes, ¿no? Una inmensidad de reportes. Estos reportes se pueden exportar a Excel, se pueden exportar a PDF, pero también se pueden hacer de forma gráfica para mostrarlos en el panel de gráficos. Para entender los reportes es importante remitirnos a los pilares de GeoTap, identificar cuáles son las soluciones basadas en temas de productividad, seguridad, optimización, cumplimiento normativo, capacidad de expansión o sostenibilidad. Bien, entonces esto nos dará una idea de qué tipo de información pudiera interesarnos respecto al pilar del que hablemos. Pero ¿cuáles son aquellos reportes que están relacionados a cada uno de los pilares? Aquí tenemos en esta pantalla, podrán ver los reportes que están basados o relacionados a cumplimiento, a productividad, optimización, seguridad y sostenibilidad. Estos reportes ya están prediseñados, ya ustedes los pueden ver directamente en GeoTap, ya tienen un conjunto están basados en cierto conjunto de datos. Y algo que es importante mencionar es que también tenemos reportes, o algunos de estos reportes, ustedes los pueden descargar desde Marketplace.
Veamos algunas recomendaciones para personalizar reportes. Lo primero que tenemos que saber es qué tipo de información nos interesa. Y aquí los pilares nos pueden ayudar bastante. ¿Sí? Nos interesa información sobre seguridad, sobre quiénes son los conductores que están presentando mayor riesgo para la flota, o quizá nos interesa saber si alguno de mis vehículos está yendo por rutas que yo no planeé, ¿no? Quizá me interesen temas más de optimización, de ver cómo puedo bajar el consumo de gasolina, pero para eso primero tengo que saber cuánto estoy consumiendo, ¿no? En tema de productividad, nos referimos más hacia el trabajo de las personas. En este caso, cómo podemos hacer más viajes, cómo podemos invertir más tiempo en el cliente o cuánto tiempo estamos invirtiendo en manejando. Entonces, esos datos de comportamiento los podemos ver en temas de productividad y así con el resto de los pilares, ¿no? Entonces, primero tenemos que tener en mente, identificar qué información es la que nos interesa. Siguiente punto es reconocer para quién es el reporte. Es para la alta dirección. Si nos enfocamos en quién es la persona que va a ver mi reporte, necesitamos saber también de qué forma le interesa ver la información, ¿no? Quizá a un nivel directivo le interese ver más un tema gráfico, más la visión general de la flota, ¿no? Quizá le interese más temas relacionados con los gastos, con los costos, con porcentaje de ahorro, etcétera. Luego, a nivel gerencial, también podemos presentar nuestros reportes de una forma diferente. Quizá a un gerente le interese saber la información cada mes, ¿no? Pero en cambio, a un personal operativo, quizá a un jefe de flota, le interese tener la información más, y por supuesto, con una frecuencia diferente. Quizá le interese saber diario, saber dónde está su flota, saber quién ha roto una regla, etcétera. ¿Okay? Entonces, también es importante identificar para quién es el reporte, porque en función de eso sabremos cómo programarlo. ¿Okay? ¿Qué medio es el más adecuado para presentar el reporte? Quizás sea a través de una consulta web directamente. El usuario tendrá que ir a MyGeotab a buscar la información, ¿no? Hacer filtros, descargar el reporte como le interesa en un momento predeterminado, ¿no? Quizá ese reporte yo lo necesite colocar en el panel de gráficos para que un usuario lo vea directamente, que no tenga que generar el reporte, simplemente entrar a MyGeotab y en la primera página lo podrá ver, ¿no? O tenemos esta opción también para programar el envío por correo electrónico del reporte y quizás si ya no sea necesario que el usuario entre a la plataforma, simplemente lo revisará desde el correo electrónico. Bien. Y aquí algunos tips para generar los reportes gráficos. Utilizar límites, límite superior, límite inferior, quizá el top 3 de los vehículos que tienen mejor desempeño, quizá el top 5, top 10 de cuáles son los vehículos que tienen más, que presentan más riesgo de conducción, etcétera. ¿Okay? Limitar la información también por regiones, por grupos, por zonas y información por rangos. Ahora veremos algunos conceptos básicos para personalizar un reporte. Bien, lo primero que tenemos que saber es que para personalizar un reporte necesitamos primero extraer el reporte o exportarlo de MyGeotab. Una vez que sabemos cuál es el reporte que trae la información que a mí me interesa, yo puedo exportarlo desde diferentes secciones de Geotab. Puedo descargarlo desde cualquier vista que tenga el botón de reporte, como en la imagen que vemos a continuación.
Puedo hacerlo también desde el panel de gráficos simplemente dando clic sobre el gráfico. O puedo también ir a configuración reportes y descargar de la lista cualquier reporte que me interese. También lo puedo hacer desde Marketplace. Si identifico algún reporte que se encuentra ahí de los que ha diseñado Geotab, puedo descargarlo, modificarlo, personalizarlo como yo lo quiera y luego subirlo, ¿no? Entonces, estas son las diferentes opciones que yo tengo para extraer o exportar ese reporte. Una vez que yo lo exporté, lo que yo exporto o el tipo de archivo es un Excel. Y ya en Excel, ustedes saben que las opciones son infinitas, ¿no? Yo puedo anexar logos, puedo agregar imágenes, hacer cálculos, fórmulas, crear tablas pivote, diseñar gráficas, etcétera. ¿Okay? Modificar colores. Y con todo esto, una vez que yo ya lo modifiqué y personalicé a mi gusto, yo puedo subirlo nuevamente o cargarlo a la plataforma para que ese formato que yo ya utilicé se empiece a llenar y actualizar con los datos que Geotab y el dispositivo Go está generando constantemente, ¿no? Para eso yo me voy a Administración, Vistas de reporte, y desde ahí yo puedo colocar el reporte en vistas para que quede en la lista de reportes. Puedo añadir el reporte en el panel de gráficos de tal forma que cuando yo dé clic en panel de gráficos, uno de los gráficos que se encuentre ahí sea el mío, el personalizado. O también puedo programar el envío del reporte por correo electrónico. Ahora vamos a MyGeotab para ver esta información. En MyGeotab, nosotros cuando ingresamos normalmente se encuentra la guía de producto. Si nosotros queremos personalizar que la primer pantalla que se vea sea el panel de gráficos, lo podemos hacer desde las opciones de usuario, opciones, y en configuración de la interfaz de usuario, página de inicio, seleccionamos el panel de gráficos. En la parte superior damos clic en guardar. Y de esa forma, cada vez que yo ingrese a MyGeotab, la primer pantalla que yo voy a ver va a ser el panel de gráficos. Este panel de gráficos se puede personalizar de tal forma que yo puedo eliminar reportes o agregar reportes. Yo puedo modificarlo y subirlo para ordenarlo como a mí me guste. Dijimos entonces que en cualquier vista donde yo vea el botón reporte, podré exportar esa información, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la lista de vehículos, yo puedo ingresar a reporte, ver la información web directamente en la pantalla o también exportar mi reporte a Excel o a PDF. Tenemos este botón de reporte también, por ejemplo, en la vista de motor y dispositivo. Si nos vamos a administración de usuarios, también podemos ver el botón de reporte y así en muchas vistas más de MyGeotab. Bien. Ahora veamos cómo podemos realizar el proceso de modificación de un reporte. Para eso me voy al menú Administración, Configuración de reportes, Vistas de reporte. Y en esta sección de vistas de reporte yo veo el listado de todos los reportes que se encuentran en MyGeotab personalizados en un inicio. Y más abajo veo los reportes que ya están incluidos por default
en el sistema. En este caso, este reporte de Safety Scorecard se encuentra configurado para mostrarse en el panel de gráficos de forma semanal. Por otra parte, cuando damos clic en el reporte, aparecen tres pestañas: vista de reporte, panel de gráficos y reporte por correo electrónico. Yo puedo configurar cada una de ellas para programarlo, pero también podemos hacerlo desde la vista de configuración de reportes. Vistas de reporte, panel de gráficos y reporte enviados por correo electrónico coinciden con las mismas pestañas que tenemos en la sección de reportes. Bien. Ahora vamos a exportar uno de los reportes en Excel para poder modificarlo. Desde la parte superior, busco con una palabra clave algún reporte que me interese. Tenemos, por ejemplo, aquí el reporte avanzado de resumen de viajes. Si me voy al icono que se encuentra en la parte lateral derecha, doy clic en él y exporto el reporte. Habilito el reporte y ustedes verán la pestaña de reporte que me trae la información de cuándo fue generado el reporte, qué fechas comprende, la zona horaria y la unidad en la que se está viendo la información. En el área de Summary tenemos una tabla pivote que nos puede ayudar a anexar la información y modificarla y presentarla como nosotros queremos. Tenemos adicionalmente, si damos clic derecho sobre alguna de las hojas y damos clic en Unhide, tenemos otras dos hojas adicionales que nos dan mayor información. En el caso de Data, nos trae la información cruda, la información, y normalmente nos trae más información o más datos que podemos presentar en nuestro reporte. Y languages, que son todos los idiomas en los que se puede mostrar el reporte. Ahora vemos que Data nos trae más campos que quizá nos pudieran servir para agregar mucho más información a nuestro reporte. Bien. Ahora mismo voy a personalizar mi reporte . Bien, en este caso yo estoy eligiendo aquí algunos datos y sobre la información que yo generé, selecciono algún campo en la tabla y le doy insertar gráfico. Yo puedo elegir el gráfico que más se acomode a la información que necesito.
Bien, y una vez que coloco la información, yo puedo arreglar mi gráfica porque esto es lo que se va a mostrar en mi reporte de dashboard. Bien, como ustedes saben, en Excel yo puedo también cambiar algunas etiquetas para que tengan mayor sentido para mí o para la gente que va a ver el reporte. Y así ir cambiando la información que tengo en la gráfica. ¿Okay? Este reporte me va a traer una información de qué porcentaje de tiempo estoy dedicando en la conducción, en la oficina y en la casa, hablando respecto a zonas. ¿Okay? Una vez que tengo el reporte como yo lo necesito, lo guardo. Algo importante también es que cuando yo guardo el reporte, el nombre con el que se guarda es el nombre con el que va a aparecer en la plataforma. ¿Okay? Listo. Ahora que yo ya modifiqué y personalicé mi reporte, yo puedo ir nuevamente a la plataforma. Si recordamos, ahora mismo tenemos este reporte avanzado de resumen de viajes que tiene ciertos datos y está presentado de una forma muy plana. Yo lo que voy a hacer es crear un nuevo reporte basado sobre este, que fue lo que yo ya modifiqué en Excel. Para eso voy a ir a configuración de reportes y puedo seleccionar cualquier opción. En este caso yo me voy a ir directo al panel de gráficos. Y en panel de gráficos voy a añadir un archivo de Excel. Una vez que yo doy clic en el botón añadir archivo de Excel, aparece esta opción, esta leyenda que dice arrastre su archivo aquí o haga clic aquí para navegar en su computadora. Yo doy clic y selecciono mi reporte customizado de viajes. A continuación, el sistema me va a preguntar si yo quiero que las opciones de gráfico se muestren o no en el panel de gráficos. Una vez que yo doy o elijo el botón sí, el siguiente punto es definir las opciones de visualización. ¿Quiénes van a poder ver este reporte? Y para esto son muy útiles los grupos.
Si ustedes recuerdan, los grupos nos ayudan a seccionar la información de vehículos, de usuarios, de reglas, de zonas, y con ello también nos ayudan para definir quiénes van a poder ver el reporte. Si yo realicé un reporte que aplica para toda la organización, selecciono todos en grupo compañía. Si recuerdan, el grupo compañía es el grupo principal que engloba el resto de los grupos. Si yo selecciono algún grupo hijo que se encuentre dentro del grupo compañía, solamente esa área o los usuarios o las personas que se encuentran en esa área van a poder ver la información. Por el contrario, si yo quiero que se me incluya para poder visualizar en el panel de gráficos, yo selecciono que sí. Ahora bien, el siguiente punto es la configuración de datos del reporte. ¿Qué intervalos de fechas va a incluir mi reporte? En este caso, yo quiero que se muestre la información mensualmente y que a partir de que se actualice el reporte, yo quiero que traiga la información del mes pasado. Pero también quiero que la información se actualice de forma semanal, que es muy diferente. Es cada cuándo se va a estar actualizando el reporte para traer la nueva información respecto al mes pasado. La próxima producción del reporte yo quiero que se muestre ahora mismo para poder visualizarlo. Y el siguiente punto me indica qué tipo de información va a estar incluida en mi reporte. Porque claro, este reporte yo ya dije quiénes van a poder verlo, pero ahora yo tengo que elegir quiénes van a estar incluidos en el reporte. Si, por ejemplo, este reporte solamente debe de contener información de un país, una región en particular, una zona, un tipo de flota, entonces yo selecciono el grupo de datos, el grupo de información que a mí me interesa. Si por el contrario me interesa que esté todo incluido, entonces yo lo dejo como está. Y algunas opciones de reporte adicionales que tenemos como ejecutar el reporte por dispositivo o por conductor para que lo agrupe de esa forma, que lo agrupe de forma diaria, semanal, seccionada o mensual. También podemos agruparlo por diferentes grupos que tenemos en el sistema. Y como este es un reporte de viajes particularmente, me pide que indique cómo es que yo quiero diferenciar cuáles son las paradas o cuál es el periodo de parada. Aquí yo tengo que definir cuál es el tiempo que se va a establecer para definir lo que bien, aquí en esta sección yo identifico cuáles son los minutos con los que se va a considerar un viaje como una parada. Una vez que yo ya configuré la información, le doy clic en guardar. Y ahora mismo yo me puedo ir a la sección panel de gráficos y análisis. Panel de gráficos. Y como mencionaba anteriormente, el reporte que yo añadí se va a mostrar al final de la hoja.
Y aquí lo tenemos. ¿Okay? Aparece la información mensual por vehículo y me indica qué porcentaje de tiempo ha estado ese vehículo en la oficina, en la zona o manejando. Si a mí me interesa que este reporte se vea en la primera pantalla, yo tendré que reorganizar la página de reportes. Ahora veamos cómo es que un reporte se puede programar por correo electrónico. Si yo me voy a Administración, Configuración de reportes, reportes enviados por correo electrónico, aquí yo veo la lista de reportes que están programados para enviarse por correo. Si nos damos cuenta, solamente tenemos 3. Si yo ya tengo un reporte que hice previamente como este de viajes, yo puedo configurar para que también, adicionalmente a que se vea en el panel de gráficos, se pueda enviar por correo electrónico a ciertas personas. Para eso me voy a configuración de reportes, panel de gráficos, que es donde tengo el reporte que yo acabo de subir. Busco mi reporte y doy clic sobre el nombre. Como ustedes recordarán, yo configuré en la pestaña de panel de gráficos ciertas opciones para que se muestre ahí. Ahora entonces yo voy a seleccionar la pestaña Reporte por correo electrónico y voy a seleccionar Sí. Bien. La primera opción, opciones de visualización. Como vimos anteriormente, la lista de destinatarios que podrán ver mi reporte por correo electrónico. Quizá yo ya tenga un grupo de personas y a ese grupo yo necesite enviarle ese reporte. Pero quizás sea un reporte muy específico, con datos muy sensibles, que yo solamente tenga que enviar a ciertas personas de la organización. En ese caso, primero yo selecciono si sí o no quiero que se me envíe a mí el reporte por correo. Nosotros recomendamos que antes de configurarlo para otras personas, se seleccione esta opción para poder evaluar si el reporte se está comportando y se está enviando de la forma que yo espero. Una vez que yo ya revisé que el reporte efectivamente se está enviando de forma correcta y con los datos que yo espero, entonces la siguiente opción es configurarlo para el envío de otras personas. Y aquí yo puedo seleccionar de la lista de usuarios quién es la persona que debería de recibir el reporte. La siguiente opción es configuración de los datos del reporte y yo selecciono si el reporte se enviará en formato PDF o en Excel. El intervalo de fechas que va a comprender este reporte. En este caso yo puedo elegir una condición diferente a la que yo establecí en la opción de panel de gráficos. Quizá aquí yo me interese que se envíe cada semana. El periodo de actualización, cada cuándo se va a actualizar el reporte. La próxima producción del reporte, yo elijo que sea el día de hoy, a la 1. Pertenece a, como vimos anteriormente, es quienes
o qué información, qué datos van a estar incluidos en ese reporte. Podemos ejecutar el reporte por dispositivo o por conductor si es que tenemos identificados los conductores y podemos agruparlo de diferentes formas, sea semanal, diario, aunque los datos en este caso sean de un reporte mensual, yo podría seccionarlos o verlos seccionados en mi reporte de forma semanal durante un periodo mensual. Y finalmente, las opciones de agrupamiento que vimos anteriormente para que los datos se agrupen por ciertas características que yo ya definí en los grupos. Una vez que ya lo tengo definido, le doy guardar. Y listo. Mi reporte ya se encuentra dentro de la lista de reportes enviados por correo. Y aquí me indica que este reporte está configurado para panel de gráficos y para correo electrónico. Con esto terminamos nuestro primer curso del programa de reportes para tomar decisiones en Geotab. Les agradecemos su atención. Muchas gracias, excelente, Paola. Muchísima información, bien interesante y creo que lo más valioso que ahora nuestros clientes y nuestros resellers pueden hacer es adaptar esta información y este nuevo conocimiento para sus propias necesidades. Muy bien, esto concluye el webinar de hoy. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo y acompañarnos y muchísimas gracias, Paola, por estar con nosotros